Mi madre me llamó inútil por no prestarle dinero, pero cuando fui a retirar mi nombre de su tarjeta, el banco se comunicó con ella y entonces su tono cambió completamente. Cuando digo que todo empezó por una pendejada, no estoy exagerando. Mi mamá siempre ha tenido esta habilidad casi mágica para meterse en problemas económicos y luego convertirlos en responsabilidad de cualquier otro menos de ella, pero esta vez se superó. Desde que cumplí la mayoría de edad he sido como una muleta financiera que ella usa sin pudor, aunque durante años lo disfrazó de ayúdame tantito, hijo, nada más este mes, como si ese mes no hubiera durado más de una década. El problema es que hace un par de años cometí un error gigantesco, acepté que pusieran mi nombre como usuario autorizado de una de sus tarjetas. No era para usarla, ni para gastar, ni para tener acceso a nada, era simplemente un movimiento que supuestamente mejoraría mi crédito. Eso dijo ella. Yo, que todavía no entendía del todo cómo funciona el crédito en este país, acepté sin cuestionar. Nunca imaginé que me estaba amarrando a una bomba de tiempo con patas. Durante todo ese tiempo, ella se la pasó gastando como si el futuro no existiera. Compraba chingaderas innecesarias, pedía comida como si estuviera patrocinando al restaurante y cada que le preguntaba qué pedo con tanto gasto me respondía que eran cosas necesarias o que ella sabía cómo manejar su dinero. Lo que nunca mencionó era que había acumulado una deuda absurda, ni siquiera porque yo la pagara, sino porque la pura existencia de mi nombre ahí podía joderme sin que yo hubiera gastado un centavo. La gota que derramó el vaso fue una llamada que me hizo hace poco. Estaba llorando, diciendo que no tenía dinero para medicamentos y que necesitaba que le prestara. Ese mes yo andaba apretado, tenía mis propios gastos médicos y no podía soltar nada extra. Le dije que no podía y fue como si le hubiera escupido en la cara. Pasó de suplicar a insultarme en menos de un minuto, diciéndome que era un bueno para nada, que no servía ni para ayudar a mi propia madre, que era una decepción. Incluso soltó esa joya de que si mi papá siguiera vivo no tendría un hijo tan miserable como yo. Eso sí me partió. Pero también me encendió algo que llevaba años guardado. Al día siguiente me desperté con un enojo frío, no ese que te hace gritar, sino el que te hace avanzar sin dudar. Busqué la sucursal del banco y fui directo a pedir que quitaran mi nombre de esa tarjeta. La empleada revisó la información, me explicó que sí podía retirarme, pero que necesitaban confirmar con la titular. Yo pensé que sería un trámite discreto, una llamada normal. Lo que no esperaba era que marcaran ahí mismo, en altavoz, mientras yo estaba sentado frente a ella. Escuchar la voz de mi mamá del otro lado, sin saber que yo la estaba oyendo, fue una experiencia que no se me va a olvidar. Cuando la representante del banco le explicó que yo estaba solicitando quitarme, mi mamá respondió con su clásico tono de víctima mezclado con veneno, diciendo que por qué carajos iba a hacer eso ese ingrato. La empleada siguió explicándole los procesos legales, que yo no era responsable de la deuda, que ella era la única titular, que mi salida no afectaría nada más que su obligación de pago. Y ahí mi mamá explotó, diciendo que eso no podía ser, que el banco le había dicho que yo también era responsable y que no podían dejarme ir así como así. La empleada, con una paciencia casi divina, le explicó que jamás habían dicho eso y que la deuda era completamente suya. Mi mamá, con un temblor en la voz que reconocí de inmediato, preguntó cuánto debía. La empleada revisó y le dijo la cifra en voz firme. Yo sentí que se me apretaba el estómago y aún así no dije nada. Pero mi mamá, en cuanto oyó la cantidad, cambió de actitud. Ya no era la mujer furiosa que me había insultado la noche anterior. Ahora era la versión suplicante, la misma que yo había visto desde que era adolescente, repitiendo que yo no podía hacerle esto, que yo era su hijo, que debía ayudarla. Dijo una frase que me dio un coraje indescriptible: no seas cruel, mijo, tú sabes que tu mamá te necesita. Era increíble cómo podía brincar de insultarme a manipularme en cuestión de segundos, como si nada tuviera consecuencias. La empleada me pidió verbalmente la confirmación final y yo asenté. Escuché a mi mamá suplicar mientras la llamada terminaba. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la mezcla rara de alivio y tristeza. Caminé hasta mi carro con la sensación de que algo enorme acababa de romperse y que, por doloroso que fuera, era necesario. Esa misma noche ella me llamó como 14 veces. Los mensajes iban desde insultos hasta intentos de chantaje emocional que he escuchado toda mi vida. No contesté ninguno. Por primera vez, decidí no ser la solución a un problema que no causé. Unos días después, me llegó la carta del banco confirmando oficialmente mi salida.
También advertían que ellos iniciarían procesos de cobranza y contacto directo con la titular. Supe en ese momento que las consecuencias reales apenas estaban empezando y que mi mamá iba a hacer todo lo posible por arrastrarme con ella. Pero esta vez no pienso ceder. Por fin estoy listo para dejar que cargue con lo que siempre me endilgó a mí. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana antes de que me diera cuenta de que el infierno apenas había comenzado. Yo había intentado seguir con mi vida, concentrarme en el trabajo y no pensar demasiado en la conversación del banco, aunque cada vez que recordaba la voz quebrada de mi mamá pasaba por una mezcla incómoda entre culpa y alivio. Aún así, traté de mantenerme firme, ignorando sus mensajes y llamadas. Ella, en cambio, decidió que la mejor manera de manejar la situación era intensificar el drama hasta niveles que solo ella podía alcanzar. La primera señal de que todo se estaba complicando fue una llamada de mi tía, que vive en el mismo estado pero a unos 40 minutos de distancia. Es cercana a mi mamá, pero no una aliada incondicional. Ellas dos suelen ser una especie de dúo intermitente, algunos días son mejores amigas y otros días no se soportan. Por eso fue raro que me llamara tan temprano, con una voz que venía cargada de confusión y enojo. Me dijo, según ella, que mi mamá había pasado la noche llorando y repitiéndole que yo había gastado su dinero, que yo era el responsable de la deuda y que la estaba abandonando a su suerte sabiendo que la iban a dejar en la calle. Cuando escuché eso, sentí que se me revolvía el estómago. No porque me sorprendiera que mi mamá inventara cosas, ya ha hecho eso muchas veces para quedar como víctima, sino porque había una diferencia enorme entre exagerar y simplemente mentir de manera descarada. Le expliqué a mi tía todo lo que había pasado. Le conté de la llamada en la sucursal, de las palabras textuales del banco, de cómo mi mamá perdió la compostura y sobre todo de cómo nunca fui responsable de un centavo de esa deuda. Mi tía guardó silencio mientras yo hablaba, algo no muy común en ella, y cuando terminé me dijo que necesitaba procesarlo porque mi mamá le había pintado una historia completamente diferente. Me dijo que, según mi mamá, yo había usado su tarjeta para comprar cosas, que había abusado de su confianza y ahora me estaba lavando las manos. Yo no sabía si reír o enojarme, porque era absurdo pensar que yo fuera capaz de hacer eso, pero entendí que desde fuera, para alguien que no estaba al tanto de la realidad, mi mamá podía sonar convincente. Siempre ha tenido una manera extraña de acomodar las palabras para que parezca que el mundo entero la lastima sin motivo. Más tarde mi tía me escribió un mensaje diciendo que había hablado con ella, que le había reclamado sus mentiras y que mi mamá reaccionó exactamente como yo esperaba. Primero fingió no saber de qué estaba hablando, luego se victimizó, después se enojó y finalmente la bloqueó del teléfono. Así, tal cual, en cuestión de minutos. Cuando leí eso sentí una mezcla de alivio y vergüenza ajena. Alivio porque alguien más estaba viendo lo que yo cargaba desde hace años y vergüenza porque mi mamá era capaz de quemar un puente familiar solo para evitar aceptar responsabilidad. Esa tarde regresé del trabajo y me encontré con varios mensajes más de ella, pero esta vez con un tono diferente. Ya no eran los insultos del principio, ahora eran súplicas largas, torpes, mezclando disculpas a medias con acusaciones veladas. Me decía que estaba desesperada, que no sabía qué hacer, que no tenía cómo pagar la deuda, que el banco la estaba acosando y que todo sería más fácil si yo simplemente la ayudaba con una parte. Utilizó expresiones que conozco demasiado bien, esas que siempre saca cuando se siente acorralada. Decía que ella me había dado la vida, que había sacrificado todo por mí, que solo necesitaba un pequeño apoyo para salir adelante. Lo sorprendente es que incluso mientras intentaba sonar humilde, no podía evitar soltar indirectas hirientes insinuando que yo tenía dinero de sobra, que no era tan grave para mí, que me estaba portando como un desconocido. No respondí. No porque no me importara, sino porque sabía que si lo hacía se iba a abrir otra puerta llena de exigencias, manipulación y culpa. Uno aprende a reconocer los patrones cuando crece con alguien así. El silencio, para ella, no es un límite, es un desafío. Así que al no obtener respuesta, decidió subir de nivel. Un par de días después comencé a recibir llamadas de números desconocidos, algunos de ellos de supuestos servicios de cobranza. Me pedían confirmar mi información y yo, ya cansado de la situación, les decía que la cuenta no era mía, que yo ya no estaba asociado a ella, que no tenía por qué responder. Luego descubrí que no todos eran cobradores, algunos eran familiares lejanos que apenas conozco, personas que mi mamá había reclutado para presionarme. Uno de ellos, un primo que no veo desde hace años, me dijo una frase que me dejó helado.
Aseguró que mi mamá le había contado que si yo no pagaba, ella perdería su casa y tendría que mudarse a un refugio. Esa mentira en particular me enfureció porque sabía perfectamente que la casa está pagada desde hace años y que nadie se la puede quitar por una deuda de tarjeta. Ella conocía esa verdad, pero prefirió manipular a personas inocentes para hacerme quedar como un monstruo. Durante ese mismo periodo me llegó por correo la carta del banco explicando que iniciarían la fase más estricta de cobranza, lo cual significaba que la iban a contactar frecuentemente hasta que estableciera un plan de pago. Yo pensé que ella tomaría esa carta y la usaría como motivación para organizarse, solicitar ayuda financiera legítima o hablar con un asesor, pero decidió irse por un camino diferente. Me llamó una noche, con un tono completamente distinto, como si nada hubiera pasado. Me dijo que había estado pensando mucho, que estaba dispuesta a arreglar todo, pero que necesitaba que yo pagara al menos una parte inicial para que el banco bajara la presión. Cuando le dije que no lo haría, se quebró otra vez, pero no como la vez anterior. Esta vez fue más crudo. Dijo que yo era su único hijo, que nadie más la iba a ayudar y que prácticamente estaba firmando su sentencia. Me acusó de abandonarla justo cuando más me necesitaba, como si yo hubiera provocado su deuda. Sentí una punzada de culpa, lo admito. Hay algo en crecer con un padre o madre manipulador que te deja condicionado, como si cualquier negativa fuera un acto de crueldad. Pero también sabía que ceder significaba regresar al ciclo eterno en el que ella gastaba sin control y yo pagaba las consecuencias. Esa noche terminé bloqueando su número durante unas horas, solo para tener paz. Me sentí culpable por hacerlo, pero también extrañamente tranquilo. Al día siguiente, desbloqueé su número y encontré un mensaje larguísimo donde decía que el banco ya la había contactado, que le estaban exigiendo resolver su atraso y que ella no podía asumir esos pagos sola. Insistía en que si yo pagaba solo un pequeño porcentaje, ella podría arreglárselas con el resto. Pero cada frase venía acompañada de culpabilización, insinuando que si no lo hacía, cualquier desgracia que le ocurriera sería culpa mía. En ese punto entendí que, sin importar cuántas veces intentara explicarle que yo no era responsable de nada, ella no iba a aceptar esa realidad. Su desesperación estaba convirtiéndose en una narrativa donde yo era el villano y ella la víctima indefensa. Lo más duro fue darme cuenta de que ya no era un conflicto financiero, sino una guerra emocional que ella estaba dispuesta a pelear con cualquier arma disponible, incluyendo la familia, las mentiras y la manipulación. Y aunque dolía, también comencé a sentir una claridad que nunca antes había tenido. Era la primera vez en mi vida adulta que podía ver con absoluta certeza que tomar distancia era la única forma de protegerme de una destrucción lenta que llevaba años avanzando sin que yo me atreviera a ponerle freno. Actualización 2. Habían pasado ya varias semanas desde que el banco le confirmó que la deuda era enteramente suya, y aunque yo esperaba que la situación se calmara poco a poco, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Después del torbellino de llamadas de familiares, de las súplicas y los reproches, hubo un periodo extraño de silencio. No era el silencio tranquilo de alguien que aceptó la realidad, sino ese silencio tenso y artificial que antecede a una tormenta. Yo lo sentía en el cuerpo, como una incomodidad permanente, esa sensación de que algo se está gestando afuera de tu vista. Sabía que mi mamá no era del tipo que acepta consecuencias sin pelear, y esa pausa solo podía significar una cosa: estaba preparando otro movimiento. No tenía idea de qué, pero conocía lo suficiente a mi madre como para saber que sería algo desagradable. Ese presentimiento se confirmó cuando una mañana, antes de empezar mi jornada de trabajo, recibí una notificación en mi teléfono. Era de la agencia que uso para monitorear mi crédito, un servicio que contraté hace unos años precisamente por miedo a que algún desconocido intentara usar mi información. La alerta decía que había un intento reciente de abrir una nueva línea de crédito a mi nombre. Al principio pensé que quizá era un error o algún trámite automático, pero cuando abrí la información detallada y leí que el intento había sido presencial en una sucursal de otra ciudad dentro del mismo estado, supe con absoluta claridad que yo no había tenido nada que ver. Me quedé helado unos segundos, tratando de descifrar qué carajos estaba pasando, hasta que una idea me atravesó el pecho con la fuerza de un golpe: mi mamá. La sola posibilidad me revolvió el estómago, porque aunque ella era capaz de muchas cosas, usar mi número de seguro social para abrir otra tarjeta cruzaba un límite que incluso yo creía que nunca iba a tocar. Llamé al número del banco que aparecía en la notificación y, después de pasar por el típico laberinto de opciones y validaciones, conseguí hablar con un empleado del departamento de fraudes.
Le expliqué que yo no había solicitado nada y que necesitaba saber qué carajos había sucedido. El empleado revisó la información y, con una voz muy profesional, me preguntó si yo había estado en una sucursal ubicada en una zona a la que jamás voy. Le dije que no, que vivo en una ciudad completamente diferente, y entonces hizo una pausa que me puso los nervios de punta. Después de confirmar algunos datos, me informó con cautela que la persona que intentó abrir la tarjeta había presentado mi número de seguro social y una identificación que, según sus palabras, no coincidía del todo con la información registrada en su sistema. Le dije que necesitaba saber si tenían video, si tenían nombre, cualquier cosa. En ese momento, el empleado bajó la voz. Me dijo, casi con cuidado quirúrgico, que la persona había dado un nombre que coincidía con el apellido familiar y que incluso se había presentado diciendo que estaba autorizada por mí. Me dijo el nombre de mi mamá. Escuchar eso me provocó una mezcla de incredulidad y rabia. Sentí que algo se me cerraba en el pecho. No era solo el hecho de que hubiera intentado usar mi información, era la audacia, la falta de límites, esa convicción suya de que mis datos eran una extensión de ella, algo que podía explotar cuando quisiera. Me quedé unos segundos sin responder mientras trataba de procesarlo. El empleado me explicó que habían rechazado el trámite porque la verificación no coincidió, y agregó que era recomendable registrar de inmediato una alerta de fraude para evitar futuros intentos. Agradecí la información aunque no sé ni cómo sonó mi voz. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono, sin moverme. Había un nivel de traición contenido en ese acto que ni sus insultos, ni sus mentiras a la familia, ni sus manipulaciones habían alcanzado antes. Ella sabía lo que significaba usar mi número de seguro social. Sabía que era ilegal, que podía meterla en un problema serio, y aún así lo intentó sin pestañear. La llamé. No por impulso, sino porque tenía el derecho de preguntarle directamente qué carajos estaba haciendo. Cuando contestó, lo hizo con un tono sorprendentemente animado, como si nada hubiera ocurrido en las últimas semanas. Me dijo que como estaba, que hacía tiempo que no hablábamos, que había estado pensando mucho. Apenas pude contener la furia. Le pregunté si había intentado abrir una tarjeta usando mi información. Hubo un silencio corto, pero lo suficientemente revelador. Después, con ese tono suyo que usa cuando quiere restarle importancia a algo gravísimo, dijo que no me pusiera así, que solo estaba buscando una manera de salir del apuro, que no era para tanto, que en cuanto se estabilizara pensaba pagarla y cancelarla, que ni siquiera me iba a afectar. Según ella, yo estaba exagerando. Dijo que ella era mi madre y que era normal ayudarse en familia. Dijo que no veía el problema en que hubiera intentado eso, que quien más la iba a ayudar si no era yo. Esa justificación me hirvió la sangre porque no había ni un solo atisbo de arrepentimiento, mucho menos reconocimiento de que lo que hizo era grave. Le dije que si volvía a intentar usar mi información, la denunciaría. No lo dije para asustarla, lo dije porque en ese momento entendí que no había barrera que ella no cruzaría si eso le daba una salida temporal a sus problemas. La reacción fue inmediata. Rompió en llanto, pero ese llanto agresivo suyo, cargado de reproches. Me dijo que era un monstruo, que cómo podía siquiera pensar en llamar a la policía contra mi propia madre, que ella había hecho todo por mí y que ahora yo la quería meter a la cárcel por una tontería. Ese teatrito emocional ya me lo sabía de memoria, pero esta vez no me tocó igual. No sentí culpa. Sentí una claridad helada, como si al fin pudiera ver con absoluta transparencia quién era ella cuando se desesperaba. Colgué sin darle oportunidad de seguir hablando porque sabía que de lo contrario intentaría seguir moldeando la conversación hasta convertir todo en mi culpa. Ese mismo día congelé mi crédito, actualicé contraseñas y activé todas las alertas posibles. No estaba dispuesto a darle ni una sola oportunidad más. Durante los días siguientes recibí un par de mensajes de ella, algunos pidiendo perdón de forma superficial y otros reclamando que por mi culpa estaba más angustiada que nunca. No respondí porque entendí que ya no había conversación posible que no terminara en un ciclo destructivo. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba actuando como un adulto que protege lo suyo, no como un hijo que vive apagando incendios ajenos. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, todo lo ocurrido era apenas el preludio de un capítulo aún más tenso, uno en el que ya no solo se trataba de dinero, sino de la manera en que mi madre reaccionaría al enfrentar, quizás por primera vez, un problema que no podía cargar sobre nadie más. Actualización final.
Había pasado aproximadamente un mes desde el intento fallido de mi mamá por abrir una tarjeta nueva usando mi información, y aunque todavía estaba lidiando con el enojo y la incredulidad, lo cierto es que mi vida había empezado a estabilizarse. Había aprendido a no contestar mensajes impulsivamente, a ignorar las llamadas que llegaban en oleadas y a no permitir que su caos dictara mi día. Incluso había logrado concentrarme mejor en el trabajo, que se había convertido en una especie de refugio mental. Pensé, ingenuamente, que la tormenta estaba empezando a disiparse. Mi mamá seguía molesta, seguía mandando mensajes que alternaban entre súplicas y reclamos, pero había bajado la intensidad. Yo interpreté eso como un indicio de que estaba enfrentando su situación, aunque fuera a regañadientes. Esa interpretación se vino abajo de golpe cuando recibí una llamada inesperada de mi tía, la misma que semanas antes había descubierto que mi mamá había manipulado a toda la familia para que me vieran como la mala persona de la historia. Me llamó sin previo aviso, con esa urgencia torpe que tiene ella cuando está molesta pero también sorprendida. Me contó que la cobranza del banco había ido por fin a la casa de mi mamá. Según ella, no fue una simple llamada telefónica, sino una visita formal de un representante que se presentó con documentos y toda la información necesaria para acordar un plan de pago. Lo que vino después solo podía describirlo yo como una escena vergonzosa incluso para los estándares de mi madre. Mi tía me narró que cuando el representante llegó, mi mamá abrió la puerta como si estuviera esperando a un mensajero, pero al ver los papeles entró en pánico. Aparentemente, en lugar de asumir la responsabilidad o siquiera escuchar la explicación del banco, empezó a decir que la deuda no era suya, que yo había usado la tarjeta sin su permiso y que yo debía ser contactado para arreglarlo. Repitió esa mentira con convicción, como si al decirla en voz alta frente a un desconocido adquiriera alguna legitimidad. Dijo que era injusto que ella cargara con esa deuda cuando yo era el que había gastado el dinero. El representante, que según mi tía era una persona muy calmada, sacó su carpeta y le mostró los registros. Cada cargo, cada fecha, cada compra estaba asociada a su nombre y a su tarjeta. Le explicó de manera clara que yo solo había sido usuario autorizado, no titular, que nunca había hecho uso de la tarjeta y que las llamadas grabadas donde ella misma admitía la situación estaban archivadas. Cuando mi tía me dijo que el banco había reproducido parte del contenido de esas llamadas para demostrar su punto, sentí una especie de tranquilidad amarga. No porque disfrutara la humillación de mi madre, sino porque era la primera vez que una figura externa la confrontaba con pruebas de su propio comportamiento. Mi tía me explicó que al escuchar su propia voz admitiendo que la deuda era suya, mi mamá se quedó sin palabras por unos segundos. No porque estuviera procesando la verdad, sino porque su mentira se había desmoronado en cuestión de instantes. Cuando recuperó el habla, me contó mi tía, lo único que hizo fue cambiar de táctica. Dijo que yo la había obligado a ponerme en la tarjeta, que yo le había pedido ser usuario, que ella no sabía lo que firmaba. El representante fue muy claro al responderle que la responsabilidad legal era suya, que no existía ninguna obligación del hijo hacia la deuda de un padre y que el banco tenía los registros completos del día en que ella había solicitado añadir mi nombre. Después de eso, mi mamá empezó a llorar frente al representante, un llanto desesperado que combinaba frustración real con manipulación, algo que yo conocía demasiado bien. Decía que no tenía cómo pagar, que era injusto que la presionaran, que la familia la había abandonado. Aún así, el representante mantuvo la postura profesional e insistió en la necesidad de establecer un plan de pago. Mi tía dijo que, tras un rato, finalmente lograron que firmara un acuerdo básico, aunque lo hizo entre quejas, lágrimas y acusaciones dirigidas hacia mí. Esa misma tarde, mi tía decidió llamarme. No para reclamar ni tomar partido, sino para decirme algo que hasta ese momento nadie me había dicho. Me dijo que por primera vez entendía lo que yo había estado viviendo desde joven. Que durante años ella creyó que mi mamá exageraba cuando hablaba de mis supuestas faltas, que asumió que yo la ignoraba por egoísmo, que nunca pensó que mi mamá fuera capaz de mentir con tanta seguridad. Me dijo que se sentía culpable por haberme juzgado sin saber y que ahora, después de ver la actitud de mi madre frente al representante del banco, todo encajaba. Esa conversación me dejó con una sensación extraña, como si por fin alguien más hubiera visto la realidad sin el filtro emocional que siempre la favorecía. Esa noche, cuando ya estaba en mi apartamento listo para desconectarme del mundo, recibí un mensaje de mi mamá. No tenía insultos ni súplicas. Solo decía que yo era un mal hijo, que había permitido que la humillaran, que era mi deber protegerla y que algún día me iba a arrepentir.
Lo leí varias veces, no porque me afectara, sino porque representaba claramente quién era ella cuando alguien le exigía enfrentar las consecuencias de su propio comportamiento. Siempre había una excusa, siempre había un culpable externo, siempre había una narrativa donde ella era la víctima absoluta. Con el paso de los días, fui notando algo que jamás pensé que sentiría, un alivio profundo. No por lo que estaba viviendo mi mamá, porque, aunque todo lo que hizo estuvo mal, no deseo que sufra. Era alivio por mí, por haber puesto una frontera real, por no haber cedido, por haber permitido que la responsabilidad recayera donde debía. Era la primera vez que no estaba intentando salvarla de sí misma, la primera vez que había logrado mantenerme firme aun cuando ella recurrió a sus tácticas más desgastadas y crueles. La ironía es que mi venganza, si pudiera llamarla así, no fue un acto de represalia. Fue simplemente dejar de sostener un castillo que llevaba años derrumbándose. Dejar que la responsabilidad siguiera su curso natural. Que las consecuencias hicieran su trabajo sin mi intervención. A veces me preguntan si planeo reconciliarme o si voy a darle otra oportunidad. No tengo una respuesta fija. No soy una persona rencorosa, pero tampoco voy a volver a una dinámica que me destruyó durante años. Si ella quiere una relación en el futuro, tendrá que empezar por admitir lo que hizo, asumir su responsabilidad y buscar ayuda. Hasta entonces, mi prioridad soy yo. No pienso regresar al papel de salvavidas emocional y financiero de alguien que nunca ha querido flotar por sí misma. Y aunque suene frío, la verdad es que esta distancia es lo más sano que he hecho en toda mi vida.